Glorificado sea el nombre de Dios por esta preciosa oportunidad que nos concede una vez más. Bendito sea su palabra, que nos edifica día a día. Bueno, ya estamos a 24 de diciembre del año 2023. Estamos desde la ciudad de Las Arenas, en Puerto Armuelles, Panamá. Glorificado sea su nombre por esta preciosa oportunidad. A tan solo una semana de concluir este año, el Señor ha sido bueno. Sin duda alguna hemos visto su mano poderosa, obrando a favor de sus hijos. Gracias a cada uno de los hermanos que día a día emprenden este viaje por medio de las Sagradas Escrituras. Estamos gozándonos con las promesas del Señor, pues Él, a través de su Espíritu, nos insta a volver a la lectura diaria de la palabra de Dios. Y eso es precisamente lo que hemos tratado de hacer durante estos 365 días de este año que el Señor nos ha concedido la vida y la oportunidad para transmitir el día a día. Sin más, vamos entonces a presentarnos a Dios en oración. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos? Si solamente en ti hay palabras de vida eterna. Gracias por esta preciosa oportunidad que nos concedes una vez más. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, pues reconocemos, Señor, que ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones, Señor. Considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos cada día a caminar conforme a tu divina voluntad. Señor, te pedimos una bendición especial por cada uno de los hermanos que ya están conectados con nosotros y los que han de conectarse. Que en ellos, Señor, se cumpla tu promesa escrita en tu palabra, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come, así será tu palabra que sale de tu boca. No volverá a ti vacía. Antes hará lo que tú quieras y será prosperada en aquellos a quienes la has enviado. Señor, prepara nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras manos, para entender, para amar y para hacer tu voluntad, Señor. Guíanos a toda verdad, a toda justicia. Permítenos cada día, Señor, que tu Espíritu Santo nos instruya, nos llene de esa capacidad santa en la cual nos permite entender, comprender y defender tu verdad. Quédate con nosotros, te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús, te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Amén. Bueno, vamos entonces a iniciar con la lectura para este día, que dijimos que íbamos a leer los capítulos 2 y 3 del libro del Apocalipsis. Escuchemos el capítulo 2 con mucha atención. Libro del Apocalipsis, capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas: Yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre, y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Mas tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y postrero, que fue muerto y vivió, dice estas cosas. Yo sé tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no recibirá daño de la muerte segunda. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice estas cosas. Yo sé tus obras, y dónde moras, donde está la silla de Satanás, y retienes mi nombre, y no has negado mi fe, aun en los días en que fue Antipas, mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaán, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los Nicolaitas, lo cual yo aborrezco. Arrepiéntete, porque de otra manera vendré a ti presto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes a latón fino, dice estas cosas. Yo he conocido tus obras y caridad y servicio, y fe, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y engañar a mis siervos, a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación, y no se ha arrepentido. He aquí, yo la echo en cama, y a los que adulteran con ella en muy grande tribulación, si no se arrepintieren de sus obras. Y mataré a sus hijos con muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y los corazones, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Pero yo digo a vosotros, y a los demás que estáis en Tiatira, cualesquieras que no tienen esta doctrina, y que no han conocido las profundidades de Satanás, como dicen, yo no enviaré sobre vosotros otra carga. Empero la que tenéis, tenedla hasta que yo venga. Y al que hubiere vencido, y hubiere guardado mis obras hasta el fin, y yo le daré potestad sobre las gentes, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantados como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, precisamente en este capítulo 2 se describe lo que el Señor le manda a decir a las iglesias en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo y en Tiatira. Es decir, de las 7 iglesias, 4 se describen acá. Y de verdad que si nosotros meditamos en cada mensaje que el Señor le escribe a la iglesia, sacamos mucha enseñanza para nuestras vidas en estos días. Tenemos entonces que las 7 iglesias a quienes se dirigen las cartas eran congregaciones situadas en las ciudades mencionadas y representan a todas las iglesias de entonces.
al igual que a las de las generaciones subsiguientes. Las cartas deben ser interpretadas desde los puntos de vista histórico, pastoral y práctico, con aplicación inmediata para las iglesias de Asia y aplicación permanente espiritual para todas las congregaciones a través de la historia eclesiástica, ofreciendo elementos de juicio para determinar cuál es su situación espiritual ante el Señor y con un valor permanente para la experiencia personal. Al exhortar al individuo a ser un vencedor, la estructura de las cartas obedecen a un patrón definido. Tenemos primero una encomienda para el ángel o mensajero de la iglesia que se menciona. Tenemos una descripción del carácter de Cristo. Fíjense lo que componen estas cartas. El Señor da una descripción de su carácter a cada una de las iglesias diferentes. También describe una alabanza a las buenas cualidades. Hay dos que no se mencionan cualidades, es decir, no tienen algo que resaltar, estaban en una decadencia espiritual terrible, las cuales son la iglesia de Sardis y la de la Odisea. El cuarto punto que se comparte en esta estructura de las cartas es que hay una censura en general. Hay algo que deben corregir, a excepción de dos iglesias, que es la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. La quinta parte que contiene estas cartas es una corrección con varios imperativos, es decir, lo que deben hacer, porque esto es lo grandioso de nuestro Dios. Muestra cuál es el error, cuál es el pecado, pero emite los medios en los cuales deben corregir ese pecado, esa falta. El otro punto que presenta es un reto repetido 7 veces. A partir de la cuarta carta, el reto sigue a la promesa del pacto. El séptimo punto es que hay una promesa de pacto, que es una faceta del mismo Cristo y un regalo para cada miembro de su cuerpo. Entonces, nótese la forma en que el Señor aborda estas cartas, cómo las emite. Resalta los puntos buenos a las congregaciones que las tienen. Y qué forma nosotros como guías del pueblo de Dios debemos resaltar esta manera en que el Señor aborda estas situaciones. Resalta su fortaleza. ¿Cuáles las características que le han permitido permanecer? Si tiene algo que corregir, se los anuncia y les da la forma en las cuales deben corregirla. Les promete un galardón a cada una de ellos. Pero antes de esto notamos cómo el Señor se representa en una característica, en una cualidad particular a cada congregación. Tenemos entonces que la primera iglesia a la cual se emite la carta es la iglesia de Éfeso, que es una iglesia que se menciona, ¿verdad? De hecho, el apóstol Pablo le escribió carta a esta iglesia. Y notamos las características que desborda esta iglesia. Son muchas cualidades, muchísimas. El Señor le dice, mira, le dice al ángel, escribe a la iglesia en Éfeso. Y se manifiesta a ella, pide ser descrito como el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Recordemos que las 7 estrellas son los ángeles de estas 7 iglesias. El administrador de los ángeles es el Señor y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Recordemos que los 7 candeleros de oro son las 7 iglesias, es decir, yo soy el administrador de los ángeles y soy el que les da el poder de poder alumbrar
en este mundo de maldad. Y expresa entonces su tema: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. ¿Cuántas características que tiene esta iglesia de Éfeso? Realmente, para nuestra lógica, podríamos decir que ya esta iglesia estaba en lugares celestiales, porque imagínense, el Señor conoce de qué manera ella estaba trabajando. Su trabajo, que no había sido fácil. El Señor lo describe como su arduo trabajo y esa paciencia, y que no puede soportar los malos, no tolera a los malos, y no solamente que no los tolera, sino que se ha esforzado en probar a los que se dicen ser apóstoles, pero no lo son, porque han sido hallados mentirosos. Fíjense cuántas características. El Señor conoce sus obras, conoce el arduo trabajo, esa paciencia, no soporta lo malo. Prueba a aquellos que se dicen ser apóstoles y no lo son, e inmediatamente los califica como mentirosos. Ha sufrido, imagínense, ha tenido esa paciencia, le resalta por segunda vez. Ha trabajado arduamente por amor del nombre del Señor, sin fluctuar, sin desmayar. Ya estamos contando 9 características que el Señor le resalta. Ya nosotros, a nuestra lógica, podríamos decir que esta iglesia ya estaba en la sucursal del cielo, ya estaba lista. Pero nótese cómo el Señor le detalla un gran fallo. Y le dice: pero tengo algo contra ti, y es que has dejado tu primer amor. Fíjense la manera. Una iglesia carente de amor, en la más, podemos resaltar que cuando una iglesia está carente de amor, en la más importante ciudad proconsular de Asia estaba Éfeso, y de acuerdo con algunos testimonios antiguos, la residencia del apóstol Juan antes y después de su prisión en Patmos. Notamos, hermano, que la vitalidad espiritual que se desprende del amor al Señor había degenerado una rutina en esta iglesia. Se había enfocado por trabajar arduamente, se había enfocado por tener esa paciencia, pero esa pasión, esa ternura de ser un manantial de amor, de verter amor a todo lo que hacía, se había desaparecido. Y el Señor, consciente de la carencia y resaltando sus fortalezas, la llama a capítulo y le dice: mira, has dejado tu primer amor. E inmediatamente le expresa de qué manera puede retomarlo. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete por eso. Haz las primeras obras, porque si no lo haces, yo voy a venir pronto a ti y voy a quitar tu candelero de tu lugar si no te hubiese arrepentido. Es decir, nótese cómo el Señor le expresa cuando le dice: vendré pronto a ti. Es decir, no se refiere a la segunda venida de Cristo, sino a su regreso espiritual para bendecir o juzgar. Y quitaré tu candelero. Una congregación puede seguir existiendo sin ser luz en las tinieblas. Entonces, Él le expresa. Y por si fuera poco, habíamos contado 9 cualidades que el Señor le había detallado. Y aquí le recuerda otra más. También tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Fíjense, 10 cualidades de esta congregación. Pero, como dice la palabra de Dios, si yo repartiese todos mis bienes, si quemase mi cuerpo, si entregase todo esto, pero no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, la importancia esencial del amor en cada obra que se realiza. Y el Señor ama a sus hijos, por tal manera los amonesta, los corrige, pero también los alienta para que sigan llevando el mensaje glorioso del Señor. El nombre Nicolaitas es símbolo y significa conquistar a los laicos. Aparentemente este grupo pretendía algún tipo de superioridad que permitía la idolatría y la inmoralidad. Entonces, este grupo de personas no era aceptada en la iglesia de Éfeso.
y el Señor le resalta también esta virtud. Imagínense, estamos contando 10 virtudes que el Señor le resaltó a esta iglesia. Le promete, al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y ahí está la humildad y la sencillez de aceptar la corrección del Señor. Si tienes oído, oye lo que el Espíritu de Dios te está diciendo. Y le promete al que venciere. Y es una terminología militar que sugiere un combate contra las fuerzas del maligno. Todos los creyentes son vencedores, pero aquellos que permanecen fieles en medio de la persecución y del error doctrinal dan prueba de su fe. Y este en el énfasis primario del Apocalipsis. ¿Cuál es la promesa que le da? Al que venciere, le daré a comer del árbol de vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El árbol de la vida simboliza el sustento espiritual para conservar la vida eterna. Y el paraíso es la palabra persa para jardín y se usaba para designar un jardín celestial de Dios. El simbolismo sugiere la perfecta fraternidad que disfrutaban Dios y la humanidad en el Edén antes de su caída. Notamos entonces cómo se emite la carta a la iglesia de Éfeso, resaltando 10 grandes virtudes, pero detallando que tenía que corregir una, y le muestra qué camino tomar para corregir. El Señor le muestra también el galardón que obtendrá si corrige y persevera en la fe y renace en él ese amor. La segunda iglesia que se menciona es la iglesia de Esmirna. Y el Señor le manda al ángel a escribirle a la iglesia de Esmirna y se manifiesta a ella como el primero y el último, el que estuvo muerto, pero que ha vivido. Fíjense la forma en que el Señor se manifiesta y le dice: yo conozco tus obras, yo conozco tu tribulación y yo conozco tu pobreza. Pero abre paréntesis, pero no eres pobre, tú eres rico. Qué hermoso, ¿verdad? Es lo que el Señor nos detalla en cada una de estas cartas. Hermanos, hay que apreciar esto, valorar, y expresa la blasfemia de los que se dicen ser judíos, pero no lo son. No lo son, son sinagogas de Satanás. Qué duro esto. Aparentar tener una nacionalidad y resultar ser parte del bando enemigo. Se dicen ser judíos, pero no. Son imitadores, son sinagogas de Satanás. Qué terrible. Y fíjense cómo el Señor resalta en esta iglesia las virtudes. Primero le reconoce su obra, su pobreza, pero no, es rica en el Señor. Y esa gente que dice ser judía, pero que son sinagogas de Satanás. Y le expresa, le resalta esa pobreza. Y esa palabra indica un estado abyecto, un estado de destitución, de indigencia. Y en el Nuevo Testamento describe la pobreza voluntaria que Cristo experimentó a nuestro favor y la condición de los santos en Macedonia y la necesidad extrema de la iglesia en Esmirna. Fíjese que lejos de ser la escasez, la miseria, quizás un motivo para renegar de Dios, esta iglesia se fortaleció en la esperanza del Señor. El Señor resalta la condición de Esmirna y le dice: mira, no temas, en nada de lo que vas a padecer, no temas, porque el diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel y van a ser probados y tendrán tribulación por 10 días. El Señor preparando a la iglesia de Esmirna para los futuros acontecimientos, los cuales les da las palabras para alentar su fe. Ustedes van a tener esas tribulaciones, pero sean fieles hasta la muerte, porque yo les daré la corona de la vida. Fíjense esta palabra, probados. ¿A quién le gusta ser probado? Pero es parte del crecimiento espiritual en la fe.
tratar, van a ser ensayados, van a ser examinados, van a ser tanteados. Y esta palabra describe la prueba de la lealtad, la fuerza, las opiniones, la disposición, la condición, la fe, la paciencia o el carácter del creyente. Fíjense que el Señor le manifiesta a Esmirna que era una iglesia pobre y perseguida situada en una bella ciudad de gran riqueza y activo comercio, como una numerosa población judía. Y aunque los cristianos eran gente pobre, probablemente a causa de algún boicot económico o espiritualmente, eran ricos, y la oposición de los judíos hacia que la vida allí fuera particularmente difícil para los cristianos, posiblemente el título oficial de su iglesia era Sinagoga del Señor. Sin embargo, por la hostilidad e incredulidad se había convertido en una sinagoga de Satanás. La sinagoga del Señor es ahora la iglesia. Él les dice que serían perseguidos por 10 días y es quizás simbólico en un tiempo relativo corto. Cuando le concede, le anuncia el galardón o el premio que tendrán, la corona de la vida, el gozo de la vida eterna, dada a un vencedor. Fíjense cómo le expresa el Señor, y el que venciere, fíjense cómo le dice la palabra, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Le promete la corona de la vida eterna y le promete que no recibirá daño. La segunda muerte es separación eterna del Señor. Vale la pena perseverar. Qué manera el Señor de resaltar la fidelidad de cada uno de su pueblo cuando le dice, tú no eres pobre, eres rico. Cuánta grandeza, cuánta pureza en la palabra y en las promesas del Señor. La tercera iglesia que se menciona es la iglesia de Pérgamo. Y Pérgamo era una iglesia sin compromiso doctrinal en la más antigua ciudad de la provincia y la sede oficial del gobierno romano. Cuando el Señor le dice a esta iglesia que se acomoda a las distintas corrientes doctrinales, el Señor le dice al ángel que le escriba a la iglesia en Pérgamo y se presenta así como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Dice esto, recordemos que es la palabra de Dios. Yo conozco tus obras y sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Y allí retienes mi nombre, no has negado mi fe. Aquí resalta la fortaleza que tiene la iglesia. Ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, allí donde mora Satanás. Fíjense todas las fortalezas que tiene esta iglesia, cómo el Señor le resalta, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que allí tienes a los que retienen esta doctrina de Balaam. ¿Cuál era la doctrina de Balaam? Este profeta guió a Balac para que pusiese tropiezo a los hijos de Israel y cayeran en apostasía. Recordemos esto que nos detalla el libro de Números, capítulo 24. Es decir, en esta iglesia habían gente que se deleitaba en poner tropiezo a los hermanos para sacarlos de la fe genuina del camino de la salvación. Y les condena que comen cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y esto entra en debate, porque nosotros leemos en la carta del apóstol Pablo y él dice, miren, los que le ofrecen a los ídolos, pues el ídolo nada es, así que ¿qué tiene que ver que coman o que no coman de esto? Sin embargo, aquí la pureza abarca un gran perfil para los hijos de Dios. No deben hacer esto. Y también tienen a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que yo los aborrezco. Fíjense esto, tenía gente que ponía tropiezo para que otros cayeran en la fe, que es la doctrina de Balaam. Comían cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicaciones. Van 3 faltas terribles. Y aparte, que
tienen allí a los nicolaítas, que es aborrecida esta doctrina por el Señor. El Señor le llama y le dice, mira, arrepiéntete, porque si no lo haces, yo voy a venir pronto a ti y voy a pelear contra ellos con la espada de mi boca. ¿Cuál es la espada de la boca del Señor? Sin duda alguna, su palabra. La palabra de Dios es la que defiende la verdad de su pureza doctrinal. Nuevamente le refiere, presten atención, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, es el Espíritu Santo que habla. Y le promete darle a comer del maná escondido. Y también le promete dar una piedrecita blanca. Y en esa piedrecita hay escrito un nombre nuevo. Y nadie lo conoce, sino aquel que lo recibe. Fíjense cómo el Señor va desglosando cada una de las virtudes, de las debilidades, cómo corregir y la recompensa que tendrá si corrige y el castigo que tendrá si no corrige. Si no lo haces, yo vendré pronto a ti y voy a pelear con ellos con la espada de mi boca. Cuando hace referencia acá al trono de Satanás, puede que se refiera al altar de casi 70 metros de alto dedicado a Zeus, o al hecho en que Pérgamo era el centro del culto al emperador. Además, la ciudad era el centro de culto de Esculapio, el dios de la medicina, cuyo símbolo era una serpiente, que para los cristianos representaba a Satanás. Antipas fue evidentemente el primer cristiano en Asia que sufrió martirio por su fe, y el Señor resalta la vida y la integridad de Antipas, quien lo menciona como mi testigo fiel, muerto entre vosotros allí donde mora Satanás. La doctrina de Balaán y de los nicolaítas eran enseñanzas que seducían al pueblo de Dios y los llevaban a la idolatría y a la inmoralidad. Nótese entonces que el Señor demanda pureza a su pueblo, porque el Señor purgará a la iglesia con su palabra de juicio. Cuando hace mención del maná escondido, de acuerdo pues con la mitología, notamos que la olla del maná en el arca fue escondida por Jeremías o llevado por un ángel al cielo, se dice, y en el momento de la destrucción de Jerusalén en el año 586 a.C., donde permanecería hasta que el Mesías viniera. Jesús es el verdadero pan del cielo, recordemos. Los jurados aquí votaban equitativamente depositando una piedrecita blanca en una urna, haciendo mención, y las piedras especiales se usaban también como trofeos para varios propósitos, tales como premiar a los vencedores en los juegos, y un nombre nuevo se refiere al carácter dado por Cristo. Esto está especial. Seguimos entonces ya en la cuarta iglesia a la cual se menciona, que es la iglesia de Tiatira. Y era una iglesia inclinada a la laxitud moral. No le importaba. En una ciudad comercial con numerosos gremios de mercaderes, cada uno con su propia deidad, la ciudad auspiciaba frecuentemente festividades y orgías paganas y era famosa por objetos de lana y por la tinta, la púrpura real. El título notamos acá, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. Fíjense cómo el Señor se presenta de manera diferente en cada una de estas cartas que emite. ¿No es maravilloso nuestro Padre eterno? El que tiene los pies semejante al bronce bruñido, dice eso. Y le expresa, yo conozco tus obras, tu amor y tu fe y tu servicio y esa paciencia. Y mira que tus obras, las últimas obras, han sido más contundentes que las primeras. Fíjense cuántas cosas le resalta. Le resalta las obras, el amor, la fe, el servicio, la paciencia y que las obras últimas, postreras, han superado las que iniciaron. Van 6. Pero aquí el Señor le manifiesta, tú sabes que tengo algo contra ti, unas pocas cosas, y es que allí tú estás tolerando que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, esté enseñando y seduciendo a mis siervos a fornicar y a cometer
comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí vuelve a condenar esta práctica, como lo había hecho también con la iglesia de Pérgamo. Y el Señor le manifiesta: yo les he dado tiempo para que se arrepientan. Y esto es una verdad tan palpable. Si el Señor nos permite la vida, es porque está esperando que lleguemos a ese lugar de arrepentimiento. Pero no se ha querido arrepentir de sus fornicaciones, de sus pecados. Y Él expresa: yo la arrojo en cama y en una gran tribulación a los que con ella han adulterado, si no se arrepienten de las obras. Fíjense: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente, el corazón, y les daré a cada uno según sus obras. Fíjense la manera en que el Señor expresa. Aquí en esta carta, el Señor se representa como el Hijo de Dios y expresa la relación y el compañerismo más la identidad e igualdad entre la naturaleza del Padre y el Hijo. Jezabel era la esposa del rey Acab, ¿recuerdan? Quien promovió la religión cananea. Su nombre es utilizado aquí simbólicamente para designar a una falsa profetisa que condujo al pueblo de Dios a la fornicación literal y espiritual. Cuando Él expresa la arrojo en cama, el castigo del pecado puede ser experimentado en el cuerpo físico, aún con el resultado de una muerte prematura. Sus hijos hace referencia a sus seguidores. Las profundidades de Satanás, una fuerte condena sarcástica a estas enseñanzas heréticas que se están manifestando dentro de la iglesia cuando le dice: mira, a ustedes, a los demás, a los que están allí en Tiatira, los que no tienen esa doctrina, los que no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, se los digo, no les voy a imponer otra carga, pero la que ustedes tienen, reténganlo hasta que yo venga. Pues al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré la autoridad sobre las naciones, y la van a regir con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre, y les daré la estrella de la mañana. Así que el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Qué les parece las promesas que el Señor emite a esta iglesia? No les voy a imponer otra carga, pero la que están llevando, llévenla con constancia, con perseverancia. Qué glorioso es nuestro amado Dios. El que venciere compartirá el triunfo de Cristo sobre todo mal y quienes lo practican, y en su reinado mesiánico, que fue inaugurado con su venida, le promete la estrella de la mañana. El mismo Jesús, anunciando el amanecer de un nuevo día, es nuestra última recompensa, tal cual lo expresa en su palabra. Nos conviene vivir enteramente rendidos al servicio de Dios. Hermanos, cuántas cosas debemos de rechazar, cuántas invitaciones a doctrinas que nos hacen ensuciar y alejar del propósito divino del Señor. Libro del Apocalipsis, capítulo 3. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Mas tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida,
y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque tienes un poco de potencia, y has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí, yo doy de la sinagoga de Satanás los que se dicen ser judíos, y no lo son, mas mienten. He aquí, yo los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies, y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo, para probar a los que moran en la tierra. He aquí, yo vengo presto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de con mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado, y miserable, y pobre, y ciego, y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico, y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, y nos deleitamos con estos dos capítulos, estas cartas que el Señor envía a las iglesias. ¿Usted no se ha preguntado cuál es la carta que Dios le ha enviado a usted? Yo estoy segura que sí les ha preguntado. Y bueno, sin duda alguna, la carta a nuestras vidas es el Espíritu Santo. Cuando nosotros somos revestidos de poder, el Señor nos envía ese mensaje y allí nos da a conocer muchas veces nuestra fortaleza, nuestras debilidades, cómo corregirlas, y también nos da esa demanda y esa promesa de recompensa. Analice su mensaje, medite en eso. Es la carta del cielo para su vida y guárdelo como un tesoro. Póngase siempre a cuentas con Dios en lo que le recomienda, en lo que le exhorta a través del mensaje. Y bueno, ya en este capítulo tenemos las 3 cartas restantes a las iglesias. Tenemos entonces la iglesia de Sardis. El Señor le envía a través del ángel la iglesia a Sardis la carta y se representa el Señor como el que tiene los 7 espíritus de Dios, como el que tiene las 7 estrellas. Recordemos, toda la esencia está en el Señor. Y el Señor le dice: mira, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero ¿sabes qué? Estás muerto. Miren este contraste, como a Esmirna le decía: mira, tú eres pobre, pero le abre paréntesis: no, pero en realidad tú eres rico. Y aquí a Sardis le dice: mira, tú tienes nombre de que vives, pero no, tú estás muerto.
e inmediatamente le alerta para corregir, para regresar a la vida. Sé vigilante. Afirma las otras cosas que ya están por morir, porque no se ha hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y esto, hermano, cuando el Espíritu de Dios emite esto, es porque quiere que nosotros corrijamos. Estamos a tiempo para poder enmendar, para poder arrepentirnos, para poder llegar a ese punto donde el Señor quiere que lleguemos. Si no fuese así, el Señor no se hubiese preocupado por enviarle una carta a la Odisea. ¿Para qué? Si allí no había nada bueno. Sardis, hay un poco de personas. Fíjense, esto es lo lindo también. Acuérdate de lo que has recibido y lo que has oído y guárdalo. Y aquí está la manera en que puede revivir, retornar a la vida, y arrepiéntate. Porque si no velas, voy a venir como ladrón y no sabrás a la hora que vendré sobre ti. Pero aquí abre paréntesis. Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Qué hermosa promesa. Cuando usted lee eso, se da cuenta que aunque usted sea visto como diferente, quizás como anticuado, pero usted mantiene su pureza doctrinal ante Dios, su pureza, su parecer a Cristo, el Señor resalta esos pocos que han permanecido. Siempre he notado a través de la Escritura que la salvación se va reduciendo en el sentido de que son pocos los que se salvan. Siempre hay un pequeño número. Cuando pereció el diluvio, solamente 8 personas de todo el mundo. Cuando fueron destruidas estas ciudades por medio de fuego y azufre, solamente 3 personas lograron salvarse, a saber, Lot y sus 2 hijas. Entonces, procuremos ser de esos pocos, como en la iglesia de Sardis, de esos que mantienen sus vestiduras blancas, no las han manchado con tanta concupiscencia y tantas doctrinas erradas que envuelven la fe del creyente para hacerlo claudicar y sentirse cómodo en el pecado. Errores que envuelven y que arremeten para sacarte de la profesión de fe. Le promete el Señor que el que venciere será vestido de esas vestiduras blancas y su nombre permanecerá en el libro de la vida. No borraré. Ustedes saben, a veces uno se pregunta, la palabra de Dios nos enseña que cuando un pecador se arrepiente hay gozo en el cielo. Ustedes se imaginan la gran felicidad que desborda el saber que almas se acercan y son escritos sus nombres en el libro de la vida. Pero la Biblia no nos menciona qué sucede cuando sus nombres son borrados por la causa de la desobediencia y el pecado. No hay descripción, quizás la palabra de Dios no nos describe porque no hay palabras para describir la tristeza y el dolor que produce en la corte celestial que un alma se haya vuelto al pecado y su nombre sea borrado del libro de la vida. Si no queremos que nuestros nombres sean borrados del libro de la vida, debemos mantener nuestras vestiduras blancas, como Cristo las ha emblanquecido con su sangre preciosa. Nuestro trabajo es mantenernos limpios. Y no solamente mantener vestiduras blancas, la promesa, sino tener su nombre escrito en el libro de la vida. Y el Señor promete confesar nuestro nombre delante de su Padre y delante de sus ángeles. Qué hermosas promesas dadas a la iglesia de Sardis. Recordemos que Sardis era una iglesia muerta en la antigua capital del reino de Lidia, y el rey Creso, 546 a.C., quien emitió las primeras monedas de oro. Aquí representa una decadente ciudad de lujo, apatía y religiosidad licenciosa. El Señor le dice que vendrá como ladrón. Posiblemente se refiere a un inesperado juicio histórico
no a la segunda venida de Cristo. Esto es algo así como que te voy a dar la sorpresa de que no vas a tener tiempo ya para arrepentir. El único elogio a esta iglesia es el reconocimiento de unas pocas personas que permanecen fieles, y las vestiduras blancas son las túnicas de los justos en Jesucristo y por lo tanto de gozo victorioso. Y cuando dice no borraré su nombre, reafirma la certeza de la promesa del Señor. El libro de la vida, hermanos, es el registro eterno de los redimidos por Dios. Recordemos que cuando los discípulos regresaron gozosos, cuando Jesucristo los envió de dos en dos, el Señor le dice, mire, gozaos, porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Eso es el mayor gozo de los fieles. Así que el Señor sigue instando que el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La siguiente iglesia que ocupa el puesto número 6, la sexta iglesia, es la iglesia de Filadelfia. Y el Señor se presenta como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Fíjense cómo David es el personaje más nombrado en la Biblia, aún en los últimos tiempos de la historia. Sigue manifestándose este nombre y el pacto que el Señor le dio a su siervo, pues le prometió que de su descendencia vendría el rey. Y así lo cumplió. Notamos entonces que Filadelfia era una iglesia fiel, situada en un pequeño pueblo establecido para ser un centro de la cultura griega. El pueblo era famoso por los viñedos que lo rodeaban, pero estaba sometido a frecuentes terremotos. Cuando hace mención de la llave de David, simboliza la autoridad que el Señor le ha otorgado a su Hijo. Y esta puerta abierta, lo mismo puede referirse a una oportunidad de servir y evangelizar, como a la experiencia de entrar al reino consumado. Le dice, yo conozco tus obras. He aquí que yo he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Qué forma el Señor de describir las pocas fuerzas que muchas veces se tienen al perseverar? El Señor resalta cada una de las cualidades de su pueblo. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, pero no lo son. Ellos mienten, y yo haré que te vengan y se postren a tus pies, para que ellos también sepan que yo te he amado. Las promesas que el Señor le da a esta iglesia, al igual que la de Esmirna, no hubo nada que censurar. Al contrario, a Esmirna le resaltó su pobreza aunque era rica. Y a Filadelfia le resaltó que aunque no tenía muchas fuerzas, había mantenido guardando su palabra, no había negado el nombre de Dios, y por tal razón le entregaría a aquellos que eran sinagogas de Satanás, que pretendían ser judíos, decían ser judíos, pero no lo eran mentirosos, y los iba a doblegar y a humillar delante de esta iglesia. ¿Por qué? Porque ha guardado la palabra de su paciencia. Por tal motivo el Señor le promete guardarlo también de la hora de las pruebas que van a venir sobre el mundo entero, para así probar a todos los que moran en la tierra. El Señor le dice, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Cuántas promesas dada a la iglesia de Filadelfia? Le dice que mantuviera su corona, que le haría columna en el templo de Dios,
que nunca saldría de allí y que escribiría el nombre de su Dios y el nombre de la Nueva Jerusalén. 5 promesas. ¿Vale la pena servir a Dios? Yo también te guardaré esa promesa, la reafirmación del Señor de que según Juan, el Señor es capaz de preservar a su pueblo de la hora de la prueba, el juicio final que ha sido y continuará siendo anticipado por muchas manifestaciones históricas, incluyendo aquellos tiempos que Jesús profetizó en el sermón profético. Los que moran sobre la tierra describe a la humanidad que se opone a Dios. Notamos entonces cómo el Señor le expresa las promesas dadas a esta hermosa iglesia. ¡Cuánta grandeza! Yo vengo pronto, una advertencia para los opresores y una palabra de aliento para los oprimidos. A menudo dice, al que venciere yo le haré columna en el templo. A menudo una ciudad honrada y honraba a algún ciudadano noble erigiendo una columna en un templo donde se escribía su nombre. Así honrará el Señor a quienes le son permanentemente fieles y nunca más saldrá de allí, escribiendo sobre ellos el nombre de mi Dios y el de la Nueva Jerusalén y de Cristo para identificar esa preciosa identidad de Dios, la posesión divina, la ciudadanía espiritual y una reflexión sobre el carácter de Cristo. Fíjense cuántas grandezas prometidas a los que esperan en el Señor. Y la última iglesia, la que se aborda, es la iglesia de la Odisea. Recordemos que el apóstol Pablo también le escribió una carta a esta iglesia, la cual no se halló. Y le dice el Señor que le escriba el ángel de la iglesia de la Odisea y se presenta como el Amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Se manifiesta con 4 características. Yo conozco tus obras, no eres frío, no eres caliente. Ojalá fueses frío o caliente, es el suspiro, el susurrar del Señor. Fíjense que la Odisea es una iglesia arrogante y autosuficiente, es una iglesia opulenta, está en una opulenta ciudad, por supuesto, y se cree autosuficiente, que no necesita de nada ni de nadie. El Señor se representa como el Amén, es el Dios de la verdad, el garante de todas las promesas divinas, el principio de la creación de Dios y se refiere a la fuente y al origen de la creación del Señor. No eres ni frío ni caliente. Los manantiales fríos son refrescantes, los de aguas minerales calientes son medicinales, las aguas tibias producen náuseas. Fíjense la característica y la evaluación. Qué triste situación la de esta iglesia. Le expresa el Señor, eres tibio, no eres frío, no refrescas al alma, no curas al herido. En pocas palabras, produces náuseas. Vas a pasar a ser vómito de Dios. Te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Pobrecito, le dice el Señor, no sabes que eres un desventurado, eres un miserable, eres un pobre, eres un ciego, estás desnudo. ¿Cuántas necesidades? Desgraciado, un desventurado, un pobre, miserable, pobre, ciego, desnudo. ¡Qué tristeza! Totalmente sumergido en la miseria espiritual. Y el Señor, a pesar de la condición de esta iglesia, le escribe con el propósito de corregir, de enmendar. ¡Hay aún esperanza! Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, la prueba, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y que unjas tus ojos con colirio para que veas, porque el Señor reprende y castiga a todos los que ama. Sé celoso, arrepiéntete, porque el Señor está a la puerta y llama. Si alguno oye la voz del Señor, el Señor
Y no solamente se conforma con escuchar la voz de Dios, hay que actuar, hermano. El Señor está llamando, pero tenemos que tener la voluntad de abrir la puerta para que Él entonces llegue a nuestras vidas y Él permanecer en nosotros. Pues la promesa de esta iglesia es: el que venciere, yo le daré que se siente conmigo allí en mi trono, así como Cristo venció y se ha sentado en el trono de su Padre. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Imagínense: oro, vestiduras blancas, colirio. La Odisea era conocida como un centro bancario por la producción de fina lana negra usada en vestidos y alfombras y por producir colirio para la cura de los trastornos de la vista. La iglesia necesitaba desesperadamente la gracia que regenera, la vestimenta de la justicia de Cristo y el Espíritu que ilumina los ojos del corazón. El Señor le dice: yo estoy a la puerta, y está dirigiéndose a una iglesia complaciente. Las personas deben abrir la puerta y disfrutar del compañerismo íntimo del Señor. El que espera que la puerta se abra muestra la paradoja de la gracia y la responsabilidad personal. Entonces, hermanos, notamos la forma en que el Señor alerta a su pueblo para que sea diligente y no ser hallado miserable, desnudo, ciego, acomodado a este mundo en las riquezas y en las vanaglorias de este mundo que está pronto a desaparecer. Cada una de estas epístolas, cada una de estas cartas que se envían a las iglesias con el propósito de alumbrar el camino a los que han aceptado esta gloriosa verdad. Hermanos, nosotros somos la iglesia de Dios. Nuestra carta, el mensaje que el Señor te ha enviado. Recíbelo, acepta las correcciones, aceptemos las correcciones y las promesas que Dios nos ha dado, porque fiel es el que lo ha prometido. Así que bueno, de esta manera llegamos a la final de esta transmisión. Vamos a tener la oración de cierre. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos, te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Gracias, Señor, por esta preciosa oportunidad que nos concediste de leer tu palabra. Alienta nuestras vidas, Señor. Fomenta en nosotros esa necesidad de buscarte cada día. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos ante ti, Señor, y guíanos a toda verdad y a toda justicia. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Bendice y guarda a cada oyente, cada niño, cada joven, cada adulto, Señor. Dependemos de ti, Señor. Los ancianitos, Señor. Oramos por los enfermos. Tú los conoces por nombre, Señor. Delante de ti está. Padre, ten misericordia. Ampáralos bajo tus alas protectoras, Señor, y que tu sanidad sea el mejor regalo para cada uno de ellos. Ten compasión, Señor. Seguimos clamando por la salud del apóstol Cecilio, Señor, por los hermanos que están padeciendo de cáncer, Lauri, Nathan, Natanael, Lisa Córdoba, Señor, está en tus manos. Nuestros jovencitos, Alan, José Elías, Sapti, están delante de ti, Señor. Bendice y guarda la salud del hermano Pablo Cárdenas, de Evelyn, Señor. Ten compasión de nuestras ancianitas, Ernestina, María Luisa, Señor. Nuestra hermana Lucita, nuestra hermana Raquel, Padre, ten compasión. Te pedimos por Gustavo, este joven que ha sido herido, Señor, nieto de nuestra hermana Mayra. Sigue haciendo una obra especial, Señor, por amor de tu nombre. Ten misericordia de los que claman a ti, como aquel que todo lo puede, Señor. Ten compasión, la paz de este mundo está delante de ti. Seguimos clamando a favor de la conferencia, que sea de gran bendición para tu iglesia reunida. Quédate con nosotros, Señor, te necesitamos. En el nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y la comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.
Bueno, de esta manera llegamos al final de esta programación. Gracias a cada uno de nuestros hermanos que han estado con nosotros compartiendo. Será hasta mañana con la ayuda de Dios. Pasen una maravillosa tarde en compañía de sus seres queridos. Dios les bendiga abundantemente. Recordemos lo maravilloso que es guardar su palabra como el sello de nuestro amor y obediencia al Señor por su salvación. Dios les guarde y les bendiga.